buenos días a Alan. Estamos acá en charlas leves con mi amigo Alan de Brasil. Alan es de una ciudad muy interesante en Brasil. Entonces, bienvenido, Alan, a charlas leves. Por favor, háblanos de tu ciudad. Hola a todos, me llamo Alan, soy de Brasil y vivo en un estado que se llama Minas Gerais. Minas Gerais, estado es como departamento en Colombia y provincia en Europa. Y vivo en la capital que se llama Belo Horizonte. Belo Horizonte es una ciudad muy grande porque es la tercera mayor ciudad de Brasil. Tiene más o menos 2,5 millones de personas. Es la tercera mayor ciudad económicamente hablando. Estamos en la misma región de São Paulo, Río de Janeiro y Espíritu Santo. Acá es una ciudad con mucha vida. Hay muchos shoppings, cines, parques, museos, teatros. Las calles son muy largas, muy grandes. Es una ciudad que fue planeada. Adentro de la ciudad, del centro de la ciudad fue todo planeado. Afuera no. Pero mismo así, la ciudad es muy agradable de caminar. El transporte público no es grande, no es bueno, tan bueno así, pero tú puedes caminar con los transportes tranquilamente, te va a llegar en varios lugares. Belo Horizonte está, ¿cómo puedo decir? Es una ciudad que tiene varios movimientos, como movimientos de teatro, movimientos políticos. Es una ciudad que tiene una gran vocación para la política. Los mejores políticos de Brasil salieron de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Entonces, Minas Gerais fue muy reconocida mundialmente por el oro y diamante. ¿Por qué estoy hablando de Minas Gerais? Porque Belo Horizonte tiene una ligación muy fuerte con todo y todo funciona cerca de Belo Horizonte. Entonces, es difícil hablar solamente de Belo Horizonte y no hablar de Minas Gerais, porque acá tiene mucha historia. Y Belo Horizonte, por ser la capital, acá todo corre, todo. Hay muchos bares. Acá Belo Horizonte tiene la mayor cantidad de bares de todo Brasil. Son 178 bares por cada 100,000 habitantes. Es mucha cosa, porque tú puedes elegir cuál bar te vaya a comer, te vaya a beber algo. Y tú puedes estar en un bar mirando las calles, mirando las personas, el paisaje. Es un clima muy agradable acá, ¿sabes? Tiene un mercado acá que es el mercado de toda la gente de Minas Gerais, que se llama Mercado Central. Acá te va a encontrar toda la culinaria de Minas Gerais, de Belo Horizonte, y toda la gente de Minas Gerais se encuentran en este mercado. Es muy interesante, es excepcional. Y háblanos un poco de la comida de tu ciudad, porque has mencionado que hay restaurantes muy buenos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los platos típicos de tu ciudad? Sí, acá, ¿cómo puedo decir? Por la influencia de la esclavitud, porque acá fue muy fuerte la esclavitud y también en Bahía. Entonces los esclavos, los indígenas, dejaron una fuerte influencia culinaria. Por ejemplo, Minas Gerais la culinaria de Minas Gerais fue considerada como la culinaria de Francia también, muy buena. Y todos dicen, la mejor culinaria de Brasil es de Minas Gerais. Sobre todo, te vas a comer una excelente comida acá en Belo Horizonte como feijoada. Es una influencia africana. Tiene una hermosa historia la feijoada durante la esclavitud. Hay otras comidas, por ejemplo, como feijão tropeiro, quiabo con frango, que nosotros podemos decir, no sé si hay en otros países, quiabo es un legumes con pollo.
¿Qué más comemos? Angu, que es como una, ¿cómo decir? Que come en Colombia con harina de maíz. Ay, polenta, ¿no? Madre, arepa. Como arepa, puede ser, como Arepa. una arepa. Sí, sí, pero es una harina de maíz que nosotros la cocinamos con agua y después ponemos carne. Cualquier tipo, normalmente cualquier tipo de carne, ¿sabe? Hay también como tutu de feijão, es otra culinaria. Hay también las comidas típicas que comemos en el invierno, que es canjica. Comemos también piel de pollo. Es muy común acá comer esto. Comer miudos, las partes pequeñas de los pollos, es muy típico. Entonces, es muy diverso la comida de Belo Horizonte. Muy interesante. Has mencionado también algo muy interesante de tu ciudad, algo sobre uno de los futbolistas más populares de todo el tiempo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, sí. Todos, voy a decir su nombre, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Pelé nació acá en Minas Gerais, en una ciudad que se llama Tres Corazones. Entonces, Pelé es mineiro. Quien nace en Minas Gerais es mineiro. Y muchas personas creen que Pelé es de São Paulo. No, nació acá. Otro que pasó acá, que tiene mucha influencia en todo el mundo, fue Ronaldo Fenómeno. No es de Minas Gerais ni de Belo Horizonte, pero fue revelado acá, en Belo Horizonte, jugando en un equipo que se llama Cruzeiro. Normalmente cuando las personas hablan de Brasil, ¿no? Hablan de ciertas cosas. Pues Brasil, claro que tiene mucha variedad, tiene mucha cultura. Pero creo que una de las cosas más reconocidas en Brasil es el carnaval. ¿Qué tal el carnaval? Porque normalmente las personas piensan en Río cuando hablamos de carnaval. ¿Hay un carnaval también en tu ciudad? ¿Y cómo es? Sí, normalmente las personas creen que el carnaval de Brasil es como en Río. No, aquel carnaval en Río es un carnaval más profesional. Personas muy famosas bailan en este carnaval. Entonces hay mucho dinero envolvido en ese tipo de carnaval porque hay mucha propaganda. Hay televisiones que patrocinan este tipo de carnaval. Pero hay otro que es mejor que este de Río de Janeiro. Es un carnaval que nosotros lo llamamos de carnaval de calles, o sea, carnaval de rua. Es un carnaval donde un grupo en un camión, ellos están arriba de un camión que es arreglado para este tipo, hacen un palco en este camión, arreglan un palco, y cantan canciones, varios tipos de canciones conocidos por los brasileños. Y nosotros salimos en las calles cantando, bailando, disfrazados con cualquier tipo de disfraz. Y este es mejor que el Carnaval de Río, porque nosotros empezamos este tipo de carnaval una semana antes de la fecha del carnaval. Y más una semana de carnaval, hay lugares que festejan carnaval por 3 semanas. Pero muchas personas creen, los brasileños entonces no trabajan. Trabajamos, sí. Es que hay personas que trabajan por la mañana y a la tarde están disponibles. Otras personas están de vacaciones porque es verano. Febrero acá es verano. Entonces, desde octubre hasta febrero es verano en Brasil. Entonces, muchas personas están de vacaciones. Muchos jóvenes que están de vacaciones de las escuelas. Entonces, por eso el carnaval es muy festejado y hay muchas personas. Y la última pregunta para hoy, Alan. Háblanos un poco de capoeira. Creo que tú practicas capoeira también, ¿sí o no? Un día practiqué capoeira y capoeira es nuestro estilo de arte marcial que es una influencia de la esclavitud. ¿Cómo nació la capoeira?
los esclavos estaban enfardados con toda la esclavitud y deseaban libertarse de las personas que esclavizaban, que los esclavizaron. Entonces empezaron a crear movimientos de artes marciales, pero sus dueños creían que estaban simplemente jugando, pero estaban practicando una arte marcial y planeando una fuga, una salida, una revolta, una revolución, ¿sabe? Entonces deberían estar preparados para esto, porque los empleados de los dueños estaban siempre armados con armas, porque Brasil es muy grande, tiene varias nacionalidades, varias culturas culinarias, varias maneras de hablar. Entonces, en una otra oportunidad vamos hablando, sí. Gracias por todo. Y después deseo conocer Trinidad y Tobago, porque para mí suena ser un país, isla, muy rico también en cultura y culinaria, y la gente también muy hermosa. Sí, claro que sí. Entonces, hasta la próxima, Alan. Hasta la próxima, Alex. Gracias.